la imagen de Sucre. El día de hoy nos dice: buen día, William, el Unicasa Cancamure esconde la cola en el charcal, en un charcal, como si lo que necesitamos artículos regulados somos animales. Lleven las cámaras, ya no, si las llevamos nos meten presos, no podemos, envíen sus mensajes de texto que con gusto lo leemos, pero cámaras no puede haber. Recuerde que hay una regulación. Es más, cuando nosotros hacemos acto de presencia, porque también hacemos cola y tenemos que estar allá, tratamos de decirle a las personas que no nos lancen la foto, nosotros no podemos, porque yo voy a tratar de adquirir un producto, no es que la Guardia me vaya a meter preso. Después tiene que salir Catire López o el licenciado Marco López a tratar de sacarme por allí donde me vayan a llevar. Un llamado al funcionario CATAP para que pase por las bodegas de Villamarta, Las Cuñas, venden alimentos populares a precios elevadísimos y tienen código polar. Buen día, señor William, por favor, el sector Navinca de Caigüire necesita servicio policial, porque está un grupo de muchachos, droga y alrededor, allí, Navinca, cerca, aquí atrás. Nuestra amiga, la que vende dulce de arroz con coco, vive por allí. Qué ironía, camarada, ahora tenemos que votar por un paracaidista y peor, tenemos que votar por el Santa Talanquera. Bueno, esos son los lineamientos del glorioso partido, PSV. Ahora estos migrantes votarán por los candidatos del gobierno. Se preguntan acá. San Luis Parroquia de Ayacucho, auxilio, auxilio, allá en este sector de la parroquia Ayacucho. Estamos invitados todos a la asamblea de SUODE que ya se debe estar llevando a cabo dentro de pocos momentos, allí en el estadio de Marval. Igual, señal de cable, Cable Brasil, Telesol. Hay problemas con Cable Brasil, igual que con Intercable. Bueno, seguimos nosotros recibiendo interacción a través de nuestra Facebook, nuestro Twitter, nuestro PIN, y dándole la bienvenida después de haber escuchado todos los titulares y este recorrido de la prensa. Narciso, un hombre de calle, un hombre que todos los días, te lo decía tras la cámara, te vemos en la ciudad de Cumaná, en tu carro, para arriba, para abajo, no te saludo porque yo también voy en el mío, pero evidentemente no andas en una oficina, no andas en sitios públicos o en panaderías tomando café y componiendo el mundo, sino que de alguna manera también conoces la realidad del Estado y del municipio de Sucre. Muy bueno, pero bueno, ahí saliste del pueblo Ali Primera, año 88, 89 por allá. Por cierto que ahora que la canción William ya que dice que el pueblo es sabio y paciente. ¿Hasta cuándo? No, ya se lo podrás ver como lo ve todos los días. vuelvo a decirte, si tú te vas como tú has ido, y yo sé que bastante, y has ido como comunicador,
rápidamente abordado por los Abordado efectivos por las fuerzas militares. policiales. Entonces, ¿qué? En una Personas ayer cuando durante muchos años he sido un hombre vinculado a la acción social y política. ha sido concejal. Creo, por el único político que verdaderamente en el estado Sucre ha tenido una acción de abajo hacia arriba. Ojo, eso no quiere decir que haya sido el número uno, porque hay otros. Barrio. Toda mi vida he vivido sabe todo el mundo aquí en Cumaná que yo soy un hombre que me formé, me desarrollé en Miramar, Mundo Nuevo, Mirador, Bajo Seco, Cruz de... Ha sido el punto fundamental en el cual he desarrollado mi vida política, y lo digo con orgullo. Miramar, Mundo Nuevo, Mirador, El Antillano, Buenavista, Bajo Seco, Cruz de la Unión, Boca de Sabana. Yo soy de esa zona, vinculado, donde se enfrenta el trabajo político de manera fuerte. Por eso siempre no he tenido miedo ni temor. Hoy en día desarrollo mi vida como persona en Cantarrana, en el cual también he cosechado, digamos, buenos contactos personales. Cuando tú tuviste estos cargos de representación de alguna manera, como concejal 2 veces, diputado 2 veces, ¿consideras que Narciso Urbaneja como tal dejó un legado en ese momento? ¿Y existe alguna diferencia entre esos compañeros que estuvieron al lado tuyo como diputado y como concejal con los actuales diputados? Bueno, en este momento yo sí, en lo personal, dejé una obra y estamos continuando otra. Y por lo menos las particularidades, cuando a mí se me abordan, mira, el que quiera ir al barrio Miramar, primero que se va a conseguir con un liceo, y fue parte de nuestra lucha, Ramos Sucre. Liceo Ramos Sucre. Ramos Sucre fue, como decir, el fruto como dirigente estudiantil. En el Ramos Sucre estudiaba y justamente planteé en su momento construirlo. Que está en Miramar. Detrás del Liceo Ramos Sucre. Ahí detrás, entre la escuela y el liceo. Un conjunto de obras más que hemos hecho. A los que me dicen yo vengo de la Gran Mariscal. Personas asocian el nombre de Narciso Urbaneja. ¿Qué de cierto hay eso? No, es claro que sí. Justamente no me van a asociar si yo fui uno de los hombres puntuales que hizo un plan en el estado Sucre con el
no puede. Llevamos los sucrenses a ser gobernador. Entonces me vinculan con Ramón Martínez. ¿Cuál fue la fórmula para que Narciso Urbaneja siempre estuviera al lado de Ramón y no saltara a la talanquera como muchos que comieron de Ramón? Ramón Martínez, en el caso personal de Narciso Urbaneja y de Eleazar Urbaneja, es que no le quitamos medio a nadie. Mi no va a verde, ese es mi carro, y siempre he estado en el mundo político enfrentando. Si planteen una cosa como esa, no tendría moral para hacerme un planteamiento. No me lo han hecho. Formamos Podemos a través de una acción porque no quería, y así se lo plantea Ismael García, que el gobierno dicho. Ismael García pertenece a Primero Justicia. Ismael García pertenece a Primero Justicia. Estamos construyendo, y oye la palabra que estoy expresando, así como nosotros construimos una política en el Estado Sucre que fue exitosa, desarrollada por un conjunto de hombres y mujeres, en aquel momento con el movimiento del socialismo, el MAS, del cual tenemos profundas diferencias, nosotros estamos construyendo en el Estado Sucre una política con una orientación clara, bien definida, en el cual nosotros desde el Estado Sucre podamos contribuir con el país desde Avanzada Progresista, porque creemos que los hombres y mujeres del Estado y del país no pueden seguir dependiendo. ¿Y Avanzada Progresista no está en la mesa de la unidad? Sí, sí está. Y te respondo de la siguiente manera. Es que aquí meses ese día a las personas se les sacó el chip es continuar y comenzar construyendo el trabajo en función de cada uno de nosotros comienza a intercambiar opiniones. Tú recuerdas, sin que aquí en Venezuela llegara el populismo político,
los hombres y mujeres del campo, por ser una zona rural, para aquel momento no dependían de gobiernos ni de Estado. Nuestros padres, en su mayoría, William, tuvieron un gran sacrificio para llevarnos a las universidades, sin depender del Estado. Por lo menos yo no tengo esa imagen de que mi papá tenía que ir a pedirle un carguito. Digo, de cargos políticos. No, siempre me ha gustado y hombres de nuestros propios esfuerzos. Y lo que hemos alcanzado, los hemos alcanzado con sacrificio político. Por acá dice Narciso William, para que saludos, amigo. Soy cliente. Gracias, tuyo. Joan. Yummer, la VC Batalla Pichincha está activa, sector Los Mangles. Le saluda a su coordinadora María Méndez y coordinador de propaganda y publicidad Yummer Cedeño, aquí de Los Chaimas, Los Mangles. Saludos a los amigos allá que estuvieron. William Bracamonte, para hacerle un llamado de reflexión a la gente de la vía de Pantanillo, que por favor dejen de estar quemando en sus casas, ya que aquí pasa 2 veces a la semana el aseo, y ciertamente lo certifico, pasa los días martes y pasa los días viernes, no tienen que estar quemando, ya que otras comunidades no pasa el aseo y se les llama la atención. Lo que dice que ellos hacen en su casa lo que les da la gana, señores. Pongan la basurita allí los martes y los viernes, como hacemos todos religiosamente. Buen día. En el pool de las 4 esquinas, no voy a dar el nombre, específicamente detrás de la panadería, encontraron una placa de algún vehículo y la colocaron a la vista de quien pase. Si alguien perdió la placa, bueno, que pase por ahí, por el pool que está detrás de la panadería en las 4 esquinas, a ver si la placa no fue a él que se le perdió, a uno que se la haya perdido. Por acá pone, Narciso, estabas preso, tenía años que no te veía. Saludos al amigo Narciso Urbaneja, un luchador social a quien conocí en sus luchas universitarias en la UDO junto a su hermano Eleazar. Esto lo manda el licenciado Rafael Jiménez, Parcelamiento Miranda. Si Ramón Martínez regresara, se le daría muy fácil. Todas las fundaciones que fueron cuestionadas por el PSV siguen intactas, con gerentes y cobrando nómina sin producir. Ahora dicen, por igual manera, que si los que brincaron del PSV al Gran Polo Patriótico seguirán votando por los lineamientos y los candidatos del PSV, entonces, ¿qué hicieron? Se preguntan. Ahora, esto es un fenómeno. Durante estos últimos días han estado renunciando dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero no se han ido a la mesa de la unidad, no se han ido a la oposición, se han mantenido dentro de esos partidos de Gran Polo Patriótico. Hice un comentario que pudiera ser que dentro del PSV no consiguen ese espacio de aspiraciones personales o grupales en este caso, y dentro de estos pequeños partidos de Gran Pueblo Patriótico lo pueden tener, más no así en la MU, caso contrario al año 98, cuando los adecos decían adecos con Chávez. ¿Por qué no sale alguien en la actualidad a decir PSUvista con la MU? Sí, yo creo, William, tú en varios espacios has opinado sobre ese tema, del cual yo considero de suma importancia, y eso tiene que ver mucho con saber diferenciar lo que es el mundo político partidista y lo que es el mundo político total desde el punto de vista ciudadano, que somos todos. Desde el punto de vista existe actualmente en Venezuela, en esa área, a veces las personas mascado y inmediatamente personal a mí me cuesta reunirme políticamente toda la vida. Justamente el que le falta incluirlo como tal está de manera tácita en el artículo 2 de nuestra Constitución. Tú tienes que ser
el por qué no se guía. Personas que de repente desde el punto de vista del comportamiento que tú haces. Aquí tenemos nosotros que revisar, y es una de las cosas que también todos nosotros tenemos que presentar así en políticas alternativas, es decir, puedan tener, digamos, la diana y no ubicarnos única y ser democrático es pensar únicamente gente. Hay democracia porque tú votas. Porque tú votas. Y eso no es democracia. Justamente. Tú votas, pero no eliges. Bien acertado lo que tú estás expresando. Qué bueno elegir. Y además, los democráticos prevé, tienes vía alterna. Capaces de puntual de la cual el gobierno, quien dirige, de Nicolás Maduro, este gobierno que ha conducido Nicolás Maduro y que es la continuación de Chávez, justamente están demostrando no tener la fuerza suficiente a través de sus instituciones para dar respuesta a la situación política y económica. Ahora, con el estado de excepción, si nosotros hacemos un poco de historia breve, lo que estamos recogiendo es que el gobierno busca tratar y pretende de crear distorsiones y buscar una distracción de la situación real que está viviendo el país. ¿Por qué? Tú recuerdas que el gobierno hasta hace poco se planteó un nacionalismo extremo de nacionalismo cuando se quiso plantear y se formuló caso Guyana. El caso Guyana no le dio funda desde el punto de vista histórico y social entre los humanos. Pero sin embargo, con el caso colombiano sí existe, porque allí verdaderamente que hay gente, claro, y la cercanía. Hablando de 7 millones de colombianos. No, y además que en la propia frontera hay tanto Colombo venezolano. Es Colombo venezolano, hay unas características especiales. Y si sigues un poquito más atrás, en el caso del Esequibo, te vas a conseguir con el caso del famoso decreto de Obama. Entonces, ¿qué te estoy planteando con esto? Que el gobierno lo que ha buscado son escenarios para tratar de desviar la atención, pero no ha podido. Ahora, hay mucha gente que con toda la razón plantea, y yo soy uno de ellos, de los cuales he manifestado que hay que tener cierto ojo clínico, porque el gobierno pretende, en mi opinión, tratar de vincular esto con las elecciones. Hay quienes plantean de que pudieran suspenderse las elecciones para semanas posteriores o meses posteriores, o posteriores en el primer trimestre. Eso, concluyo con esto, Willy, disculpa ahí. Pero eso
en términos normales y constitucionales, no se puede hacer. El gobierno lo que busca es tratar de distraer y que perdamos la diana. Soy de los que creo de que se está trabajando fuertemente para las elecciones para obtener una mayoría, pero sin descuidar, y ahí está mi mensaje, es sin descuidar los hechos políticos y sociales que están aconteciendo, que en nuestra propia Constitución están las respuestas para salir de la crisis. Ok, por acá el último mensaje, ya culminó el espacio informativo 20. ¿Cuál digo que Guanipa? Se ríen por acá. Ustedes, Narciso, los adecos no volverán, te dicen adecos. ¿Ah? Poco conocedor de Narciso Urbaneja y del Estado Sucre en política. Ha sido uno de los que ha confrontado más bien. Yo creo que si hay un político en el Estado Sucre que verdaderamente enfrentó y ha enfrentado a Acción Democrática en este estado, ha sido Narciso Urbaneja. Y hoy, ojo, hoy comparto junto con la gente de Acción Democrática la necesidad de derrotar este gobierno. Ok. William, felicitaciones por tu programa. Es José López, Cristóbal Colón de la Villa. Todos son iguales. Acá que nos envía la vicepresidenta de Corsotur, Dirección de Turismo del Estado. Personal, hasta el punto de amenazar con votarlos, vale. Oye, Judy, vale, no hagas eso, bueno. Mensajes May, mensajes vienen, el tiempo se nos agota, ya producción nos está haciendo el corte, el timbre respectivo de que se agotó el tiempo. Tendremos otra conversación. Sí, cuando haya la posibilidad, William, de poder abordar un tema sobre las vías constitucionales que hay para salir de la crisis, yo creo que es interesante e inclusive se pudiera invitar a una persona del gobierno que conozca la materia, claro, para abordar estos temas. Sí, hacer un debate, porque... Como siempre tratamos de hacer. Tratar de hacer un debate a objeto de que nosotros podamos, en el Estado Sucre, estimular la confrontación de ideas de manera respetuosa. Claro, y que sea siempre la audiencia la que tome la decisión, porque aquí tratamos nosotros de ser equilibrado, objetivo e imparcial. Hoy viniste tú, mañana vendrá uno con una posición distinta, se le respeta siempre la posición de cada uno de ustedes, compartimos, intercambiamos, y son lo que hacen los análisis respectivos. Ya por ello dejamos por concluido hoy Informativo 21, miércoles 26 de agosto de 2015, invitándolos mañana como de costumbre a las 7 de la mañana, que sigan en la programación de Telesol a través de su señal Canal 7, señal abierta, intercable calidad, y por la web, desde cualquier dispositivo electrónico, a través del link de la casa, www.noticiasiglo21.com.be, a través de la web a nivel nacional e internacional. Solo Telesol, la señal de Sucre. Gracias, Narciso, por compartir el día de hoy con nosotros y nos vemos mañana como de costumbre a las 7 de la mañana.